Nuestra creencia número 12 se basa en la iglesia. La iglesia está justamente después de crecer en Cristo, que es nuestra última doctrina adquirida, convirtiéndose de 27 a 28. Pero a pesar de que tuvimos o tenemos ahora 28 doctrinas, la nueva que tenemos y adoptamos no queda en la posición número 28, sino que queda en la posición número 11. No sé si saben el por qué. ¿Saben por qué es la 11? ¿Ustedes saben que tenemos cuántas creencias? No. Creencia 28. ¿Doctrina? Entonces, las creencias hay mucho eco, como si yo fuese a cantar. Ayúdenme un chico con el efecto, túmbalo. Entonces, la doctrina o las creencias, se desprenden de las doctrinas. Bien, entonces nosotros nos fundamentamos como iglesia, y adelanto que estoy hablando de ello, de doctrinas. O sea, nosotros somos la iglesia adventista porque todos nosotros creemos tenemos esas 28 creencias junto con esas 12 doctrinas que podríamos decir son el baluarte de nuestra iglesia. Entonces usted puede decir que es cristiano adventista cuando tiene esa fe. Y esa fe es ese sistema de creencia. Por ejemplo, si yo le digo a usted que yo tengo esa fe o yo soy de la fe, ¿a qué me refiero? ¿A la emoción que sentimos de creer algo que no vemos? No, es a la información que nosotros tenemos, que está fundamentada ¿en qué cosas? En doctrinas y creencias. Es ese sistema. ¿Me di a entender? Por ejemplo, nosotros siempre, y perdóneme, puedo equivocarme, hemos entendido que la fe es como un sentimiento de creer algo que no se ve. No. La fe es la evidencia basada en información. Eso es lo que dice Hebreos. No sé si me doy a entender. Es pues la fe, siempre nos hemos centrado en lo que se dice después de certeza y en lo que se dice después de convicción. Pero no nos hemos dado cuenta que Pablo está enfatizando que la fe es certeza y convicción. ¿Me doy a entender? Y esas dos cosas no se desprenden de emociones ni sentimientos, sino de información. Hello, ¿me doy a entender? No es la fe el ver cosas que no veo, no. La fe es el que creo lo que no veo por lo que ya sí se ve. Hello, ¿me di a entender? Pregunto yo, ustedes están viniendo todas las noches, ¿verdad que sí? ¿Están llevando algún cuadernillo? ¿Están llevando algunas notas? ¿O solamente están viniendo? La iglesia, entre las tantas cosas que es una escuela. Y si usted no trajo los materiales para la escuela, entonces usted vino solo para el recreo. Quiero ayudarles a ustedes de ahora en adelante a que si vienen a la iglesia, tienen que traer sus armas de reglamento. Biblia, himnario, lapiceros o lápices y algo en que anotar. Porque en el tiempo en que estamos, hasta para ir al colmado, hay que anotar lo que llevamos porque se nos olvida. Si a usted se le olvida el 5 de aceite, el 2 de mantequilla, el 3 de salsa y el 4 de plátano, entonces también imagínese lo que estamos hablando hoy en la palabra de Dios. Entonces quiero animarle a la costumbre de cada vez que venga usted a la iglesia de Cristo, tráigase con qué y en qué anotar. Le va a ser de mucha bendición. Lo aprendí de una hermana de la iglesia donde yo me formé, que ella tiene un registro de todas sus oraciones. Por eso ella cree en un Dios poderoso, porque sabe cuándo ella tuvo la necesidad de orar y cuándo Dios contestó lo que pidió ese día. Y ella dice, yo tengo un Dios verdadero porque ese libro me muestra que es así. No solamente la Biblia, sino porque ella ve a su Dios en su vida diariamente. Bueno, abra su Biblia, abra el bloc de notas de su teléfono y entonces vaya tomando anotaciones y vaya poniendo esos punchlines que vamos a ir determinando. Hoy no es un sermón emotivo donde yo voy a brincar y daré una vuelta para atrás, no. Hoy vamos a instruir. Como la iglesia es para instruir, hoy me va a corresponder hacer eso. La creencia número 12 de nuestra iglesia adventista es la iglesia. Y estamos hablando de que la iglesia es la comunidad de creyentes que ha declarado y entiende y acepta que Jesucristo es su Señor y su Salvador. ¿Alguien dijo amén allí, verdad que sí? Nosotros somos el continuo del pueblo del Antiguo Testamento. Ustedes leen el Antiguo Testamento y ven un pueblo militante constantemente. Nosotros somos la continuidad de ese pueblo.
Ahora de una forma virtual y espiritual. Cuando hablo virtual no me refiero a las redes sociales, me refiero a que nosotros no estamos bajo la caminata real de 40 años para llegar a una tierra prometida en la tierra, sino que nosotros tenemos la visión de una tierra prometida, ¿pero dónde? En el cielo. ¿Alguien dice amén, verdad que sí? Eso nos invita a salir del mundo, entonces, y nos reunimos para varias cosas. ¿Para qué nos reunimos nosotros? Número uno, para adorar. ¿Para qué nos reunimos? Venimos a la iglesia, número uno, ¿a qué cosa? Perdón, voy a cambiar el término. Venimos al templo y nos convertimos en iglesia cuando estamos todos. Y venimos, número uno, ¿a qué cosa? Número dos, nosotros venimos y nos reunimos para tener una comunión los unos con los otros. Los unos con los otros. Hay un término que me gustaría desmontar. La salvación es individual, sí, es verdad, pero el cristianismo es colectivo. El peregrinar cristiano es colectivo. No puedes crecer solo. Dios nos hizo codependiente del ánimo, el apoyo, el sostén, las fuerzas y las palabras que otros pueden decirnos para guiarnos. ¿Alguien dice amén? ¿Verdad que sí? No nos creó como islas, por eso nos reunimos, tenemos esa comunión, hacemos esa coinonía, venimos al templo para mirarnos la cara, abrazarnos, porque abrazamos al mismo tiempo una misma fe. Pablo a los tesalonicenses, a los efesios, en muchas de sus cartas, anima que el fuerte ayude a ¿quién? Al débil. No que lo señale, no que lo juzgue, sino que lo levante. Y de hecho la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos asegura que 7 veces cae el justo y Dios ¿qué hace? Y Dios lo levanta. Número 1, nos reunimos ¿para qué cosa? Y número 2, para tener comunión entre nosotros. Número 3, para recibir instrucción de la palabra. ¿Para recibir qué cosa? O sea, la iglesia debe convertirse en esa escuela que cree líderes que heredarán el reino de los cielos. Le voy a preguntar a ustedes un asunto. ¿Quiénes serán los herederos del cielo? ¿Los creyentes o los discípulos? Medio lo confundí. ¿Los creyentes o los discípulos? Los creyentes no. ¿Cómo que ambos? Porque el diablo cree y no va para el cielo. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Correcto. Pero muchos de nosotros solamente estamos a nivel de creer, de creyentes. Ojo con esto. La iglesia está constituida por discípulos. En la definición tenemos que es la comunidad de creyentes. Pero el ideal que nosotros, al cual somos llamados, según Mateo 28, 19 al 20, es hacer y a hacer, ¿qué cosa? O sea, nosotros debemos ser discípulos y hacedores de discípulos. Entonces, eso es una iglesia creciente. ¿Qué ayuda a eso? Bueno, la tercera razón de por qué nos reunimos y de por qué somos iglesia. ¿Cuál es? De la de recibir, ¿qué cosa? Instrucción de la palabra. Nosotros no venimos a un recreo, ni la iglesia es un club social. No, para eso tenemos otras cosas. Pero la iglesia, cuando venimos nosotros a la iglesia, tenemos que venir con la disposición de ¿qué cosa? De recibir la instrucción. Entonces, pregunto yo, si usted ya va por la 12ª noche de reunión y no tiene una macotica de instrucción, estamos medio preocupados con el objetivo. Si la meta fue, vamos a tener 28 noches consecutivas, está bien, ya la logramos. Vamos a abrir la iglesia 28 días al mes. Pero si usted se dispuso a que no, es que yo voy a esas 28 noches para salir de ahí con la espada encendida en fuego para el que venga, no sé si me doy a entender. Para salir de aquí en el nombre de Jesús, conquistar a otro. Para salir de aquí en el nombre de Jesús, salir más fuerte. Para salir de aquí. Recuerden que venir a la iglesia no es como recargar un teléfono, a menos que si te hayas conectado a la fuente. Y conectarte a la fuente es recibir la información. Pero si estás aquí, estás medio cabeceando, está feo para la foto y troja para el video. Hello. ¿Alguien en casa? ¿Van conmigo? Número 1, ¿para qué nos reunimos? Número 2, para comunicar, para tener comunión unos con otros. Y número 3,
para instruirnos por la palabra, y también para la celebración de la cena del Señor. Importante esto. Para la celebración de la cena del Señor. A veces es triste ver algunas congregaciones nuestras que por alguna razón que tiene que ver mucho con incluyéndonos a todos, de manera a veces especial a nosotros los pastores, nuestras iglesias distan de una celebración de Santa Cena a otra por mucho tiempo. Eso no debe pasar de que un año en el que usted no haya tenido esa comunión con el Señor. Debemos nosotros los pastores buscar, y estoy hablando para mí, no estoy hablando para el pastor Rafael, estoy hablando por mí, ¿de acuerdo? No estoy hablando del pastor Rafael, ni de la iglesia de Cañadabón, estoy hablando por mí. ¿Entendido eso? Sí. No de porque yo diga esto no estoy mirando, ni que me han dado un mensajito. ¿Tú viste lo que te dijo el pastor? No, es de mí que estoy hablando. ¿Hello? Nosotros tenemos que procurar, y igual ustedes como iglesia deben procurar a nosotros los pastores, pedirnos, ayudarnos con el tema de que progresivamente en el debido tiempo pudiésemos tener esa comunión, porque una de las razones de ser iglesia es que por el mandato de Cristo debemos celebrar ¿qué cosa? La cena del Señor. Y eso es porque restaura la iglesia. Alguien dijo amén, ¿verdad que sí? Eso sana la iglesia. Entonces, número 1, para adorar. Número 2, para estar en comunión unos con otros. Número 3, para recibir instrucción. Número 4, para celebrar la cena del Señor. Número 5, y no menos importante, para servir a la humanidad. Le tiro una granada. Si este templo bonito está aquí, para que sirva como una cueva de valdenses del 2022, estamos perdiendo dinero y tiempo. Esto no es para que tú te vengas a esconder. Este lugar, debe estar abierto no para que tú alardees que tienes una iglesia linda. Este edificio debe servir para que la comunidad sea beneficiada. Ahí disminuyeron amén. Me pasan la cuenta bancaria para mandarle algo para que digan amén. Escuchen esto. Este edificio no es para albergarte a ti. Yo quiero que entiendas esto. Con mucho cuidado quiero decirle esto para que no se me ofendan los que son muy mayores en la iglesia. Este no es el santuario del desierto. ¿Me doy a entender? Hello. No es el santuario del desierto. El santuario del desierto fue el del desierto. Bien. El templo de Dios soy yo. Yo. A veces queremos cuidar más el edificio cuando nosotros estamos totalmente curtidos por dentro. Condenamos al niño que le puso la mano a los aires porque solamente los diáconos lo hacen. Cuando tú te podrido por dentro, el espíritu no está en ti. No sé si me doy a entender. No sé si me doy a entender. ¿Sí? ¿Me captan la idea? ¿Están transmitiendo, pastor? Ok. Yo no me voy a dar un sermón para transmisión. Está bien. El templo del Espíritu de Dios soy yo. Y muchos de nosotros a veces estamos procurando más que el templo donde venimos nosotros a adorar al Dios del cielo, esté más limpio que lo que está el templo donde el Dios del cielo sí habita. Y se fueron los amenes. Estamos medio perdidos en el negocio, por eso quizás no somos nosotros ni como iglesia ni como individuo muy bendecidos, porque hemos perdido la visión. Nosotros aquí no somos cristianos, aquí somos hipócritas. Porque aquí las familias están bien, los niños se portan bien aquí, los papás no dicen malas palabras aquí, las mujeres no pierden el quicio aquí no, porque aquí yo tengo que guardar la compostura, guardar la imagen. A nadie le está gustando. Pero cuando no estamos aquí, no le estoy diciendo como si yo no fuese parte de ese error, sí lo soy. Pero quiero decirle a ustedes que juntos nosotros pudiésemos reflexionar que Dios no lo quiero decir que se malinterprete, lo voy a decir al contrario. Dios está en mí, yo soy su templo. Yo soy su templo. No ignoréis que vuestro cuerpo, no ignoréis. O sea, si tú crees que este es el templo, ¿tú qué eres? Según Pablo. Un ignorante. Ego ofende eso, ¿verdad que sí? Tú eres un ignorante, o sea, tú eres un ignorante, por más cristiano que tú te creas, tú eres un ignorante, porque tú estás tratando que Dios se mueva aquí cuando Él no está en ti. A veces oramos o agradecemos aquí y decimos, ¿cuánto agradecen y felicitan al Espíritu Santo que llegó primero que nosotros? Si el diácono que abrió la iglesia no trajo al Espíritu en sí, no vino el primero.
Para que Él esté aquí debe estar en nosotros, porque donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, o sea, que lo tengan a Él, entonces Él estará con Él. Porque hay mucha gente que se reúnen y discuten de Dios sin tener a Dios. Ahí está Dios. Por ejemplo, en un drink a veces se hacen discusiones sobre Dios. En un drink, todo el mundo después de 25 botellas. Pregunto yo, ¿en ese drink está Dios? O sea, en esa reunión, ¿está esa iglesia en ese momento porque ellos estén hablando de Dios? No. O sea, no estoy diciendo que Dios no pueda cuidarlos allá, no estoy diciendo eso. No me voy a ese extremo, solamente estoy diciendo que el texto esencialmente no es que se esté cumpliendo allá. No estoy diciendo que no se pueda o que Dios no lo haga, solo que necesariamente no. Hello, no sé si me captan la idea. Pero bueno, ya me salió un chin del tema hacia un colateral que vamos a escuchar más adelante. Pero la iglesia en sí es esa comunidad en la que nosotros confesamos que nuestro Dios, nuestro Jesús es el Señor y Salvador. Y nos reunimos, número 1, para adorar, 2, para estar en comunión unos con otros, 3, para recibir la instrucción de la palabra, 4, para la celebración de la cena, 5, para servir a la humanidad. ¿Para servir a qué cosa? A la humanidad. Este edificio tiene que estar a la disposición de la comunidad, a la disposición de la comunidad. No sé si me captan. No debe ser solo abierto para que los santos, altaneros y arrogantes se vengan a adorar, diciendo que el que no entra aquí en el momento que nosotros entramos se va a perder. No, tiene que estar a disposición de ¿quién? De ellos, las 24 horas del día, de todos los días de la semana y del año que nosotros vivamos. Y tenemos que tener ese propósito de que esto no es solo para los adventistas del séptimo día, debe estar disponible. Nosotros como adventistas tenemos esto y todo lo que tenemos para que la comunidad, ¿qué cosa? ¿Solo se sienta cómoda cuando celebramos nosotros un culto? No, debe ser también para poderle ofrecer a ellos algunos servicios que la comunidad necesita. Continúo, porque eso no le gustó mucho a ustedes. Después de tanto cuarto invertido aquí, ¿para qué ponerlo a disposición de la gente que no dio un peso para esto? ¿Verdad que sí? Pero es el problema de ustedes. Y para, sobre todo, proclamar el evangelio al mundo. ¿Anotaron eso? Eso se le va a olvidar a ustedes. Qué pena que estoy invirtiendo este tiempo para que se le olvide. Pero vamos a repasar rápido. Número 1, ¿para qué nos reunimos? Número 2, para tener comunión unos con otros. Número 3, para recibir instrucción. Número 4, número 5 y número 6, el evangelio al mundo. Para eso estamos nosotros reunidos y eso debe convertirse nuestra iglesia. Quiero hablar brevemente de 3 conceptos muy importantes. Número 1, el fundamento de la iglesia. Número 2, la naturaleza de la iglesia. Y número 3, la misión de la iglesia. Número 1 entonces es el fundamento. El fundamento. Números. ¿Pueden ir conmigo al libro de Números? Números, abran la Biblia, vámonos a Números 20:10, el que lo tenga primero puede leerlo en el nombre del Señor Jesús. Números capítulo, ¿cuál dije? Versículo, no es la tienda de 20 y 10, pero vayan para Números 20 y 10. La tenemos aquí ya. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora qué cosa. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Versículo siguiente. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara. ¿Cuántas veces? Y salió mucha cosa. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación. ¿Y qué más? Y sus bestias. Es importante lo de la roca. A pesar de que Moisés cometió obviamente el pecado que le costó el no gustar de la tierra prometida, pues vemos a Moisés que golpeó la roca y esa roca en todo el Antiguo Testamento, inclusive en el Nuevo Testamento presentado por Jesús, muestra que la roca que es Jesús es el fundamento de la iglesia. ¿Sobre qué cosa está puesta la iglesia de Cristo? ¿Sobre el fundamento de quién? De Cristo. ¿Quién es el fundamento? Es nuestro Señor Jesucristo. No es otra cosa, no es la naturaleza, no son los astros, es esencialmente ¿quién? No es una cosa, es una persona que es Dios, que no se entiende, que murió a nuestro favor. ¿Alguien lo entendió? ¿Verdad que sí? Deuteronomio 32 del 3 al 4 muestra en el último momento, el último sermón que predicó Moisés, en el que dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es ¿qué cosa? Es la roca, cuya obra es ¿qué cosa?
es perfecta porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Alguien diga amén si lo entendió. Ese es nuestro Dios y Él es la razón de lo que es la iglesia y Él es la razón de lo que soy yo. Si estoy en la iglesia porque fue lo único que me enseñaron, porque nací en la iglesia y fue lo único que mis padres me permitieron probar en el mundo, entonces tú necesitas algo esencial y es encontrarte con la roca. Hay un problema a veces en nuestra iglesia y es que hay mucha gente convertida, o sea, zambullidos. Y lo voy a llamar el término de convertidos. El tema es que hay muchos convertidos que no están convencidos. Y la iglesia es una iglesia de gente que está convertida y convencida. Muchas personas que somos parte de la iglesia podríamos carecer de esa convicción. Y es muy necesario que seas un convertido que esté convencido. La razón de mucha apostasía es que hay mucha gente que sí está convertida, o sea, es parte del club, es parte de la membresía, es parte de la gente, es parte del pueblo, pero que necesariamente no tiene la convicción. Está aquí pero no sabe el por qué, ni el cómo llegó. Y entonces como no supo por qué y ni cómo llegó, fácilmente ¿qué hará? Se va. Felicito a los que crearon este programa, pero quiero felicitarle más a ustedes y volverle a instar a que aprovechen cada noche en el que se priven de ver la novela para escuchar el sermón. O sea, si te privaste de ver Netflix hoy por estar aquí en este lugar, entonces sácale el máximo provecho y vete hoy con el 12% de la información que necesitas para mantenerte convencido en tu conversión. Bien, ¿entendimos eso? Si lo entiendes decimos amén. Amén. Vamos a hablar de la naturaleza de la iglesia. La Biblia describe a la iglesia como la institución divina, como una institución, ¿qué cosa? La iglesia no es una creación del hombre que quiso servir a Dios, no. La iglesia es la respuesta a la iniciativa de Dios. O sea, Dios es el iniciador de la iglesia. Dios hizo esa institución real para salvar al mundo. El libro de Hechos de los Apóstoles de la hermana White, el primer capítulo, inicia diciendo en su primer párrafo que la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de las almas. ¿Me di a entender? Y ella contiene toda la naturaleza divina de Dios y todos sus atributos. ¡Wow! Dios se goza en su iglesia, Dios se manifiesta en su iglesia. Y cuando hablo de su iglesia, ojo, no estoy hablando de la cápsula de algunos 245 metros en construcción que puede tener un templo donde se congrega la iglesia, sino que estoy hablando de la iglesia, que la iglesia, según la palabra de Dios, hoy, pero que realmente sabemos que el término iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea. Bien. Pero es un grupo de asambleados que tienen una misma convicción. ¿Tienen una misma qué cosa? Convicción. Entonces necesitamos nosotros, al convertirnos en iglesia, todos tener ¿qué cosa? La misma convicción. Y no hay excusas, porque yo quiero que sepas que la disponibilidad que hay de información para mí es la misma disponibilidad que hay de información para ti. Por lo que tú no puedes decir, ay, es que yo sé menos de Biblia que el pastor. Es que él pagó 700,000 pesos en la universidad para poder estudiar y saber más de Biblia. No, tú tienes la misma disposición. O sea, la misma, disponibilidad. Ahora lo que te hace falta es la misma disposición de tiempo para poder entonces estudiar la palabra de Dios, porque no el pastor Rafael y su servidor, el pastor Rafael es el pastor actual de esta iglesia y este distrito, seremos más salvos que ustedes porque sabemos más de Biblia. No debería suceder así. Deberíamos todos contener esa información, porque la forma de ser discípulo o el nivel de discípulo es alguien que tiene una comprensión al casi 100% de quién es su maestro. Y todos necesitamos eso para convertirnos en discípulos. Ojo con esto, los discípulos heredarán el reino de los cielos, pero un creyente nunca alcanza un discípulo. Solo un discípulo puede hacer otro discípulo. Un creyente puede solo a otro convertirlo en creyente, pero es muy probable que ya el que va a conseguir ya sea un creyente.
porque ella crea por otra vía. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Entonces tenemos ese desafío. Esa es la naturaleza de la iglesia, que es la institución divina. Si necesitas anotaciones, Hechos 20:28, podemos leerlo. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, ¿qué cosa? La iglesia del Señor. ¿Cómo lo llama Hechos? ¿A la iglesia? ¿La llama como qué cosa? La iglesia del Señor. Esa es la naturaleza. Somos la iglesia del Señor. Primera de Corintios 1:2. Primera de Corintios 1:2. A ver, cómo allí presenta la naturaleza de la iglesia. A la iglesia de Dios. ¿Cómo dice allí? ¿A quién manda Pablo el mensaje? ¿Y cómo le llamó Pablo a esa iglesia? ¿De quién? O sea, la primera, en Hechos vemos a Lucas diciendo que es la iglesia del Señor, y ahora vemos que también a esa realidad, institución del Señor, aquí le vemos que Pablo le dice la iglesia ¿de quién? De Dios. ¿Por qué le ponen ese apellido? Porque están utilizando un término que ya existía, que es eclesia. Ya existía cuando ya la Septuaginta le estuvo usando para esto, entonces había que poner el apellido. No es una reunión para decidir qué calle hacemos, es una reunión donde nos reunimos lo que adoramos al Señor y a quién, y a Dios. No sé si me doy a entender. Por eso es que se utiliza el término de que la iglesia de Dios o la iglesia del Señor, porque es ese pueblo post Antiguo Testamento, o sea, del nuevo pacto, en el que nos reunimos. No importa la generación, no importa la edad, no importa el lenguaje, no importa el idioma, no importa la raza, no importa el país, no importa la nación. Estamos adorando a todo tiempo a nuestro Señor y a nuestro Dios. Es esa asamblea donde los fieles creyentes discípulos de Cristo se reúnen para adorar a ese Cristo. Y para aprender más de ese Cristo. Y para llevar esa paz que Cristo les ha dado a otros que están impacientes. Entonces quiero en última instancia, para irnos, hablar de la misión de la iglesia. Ya hemos aprendido 3 cosas ahora. Número 1, vemos que lo primero que aprendimos, ¿qué fue? El fundamento. El fundamento de la iglesia es ¿quién? Cristo. La naturaleza de la iglesia es que es la reunión o la asamblea donde se reúne la gente que cree en Dios para adorar a ¿quién? Y por tercera parte, querido, no, aunque sea lo último que quiero hablarle ahora, hay mucho que hablar de la iglesia. Quiero hablarle sobre la iglesia y su misión. Mateo 28, 19, 20, por favor. Es un texto muy conocido, pero viajemos allá. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y ¿de qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os mando. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es interesante, queridos, que la iglesia de hoy debe ser una iglesia que pueda marcar un liderazgo influyente. ¿Un liderazgo cómo? Influyente. No tenemos que competir, pero nosotros tenemos una competencia. Y es todo lo que el mundo ofrece al ser humano. Nosotros tenemos un solo contenido, que es Dios. ¿Es qué cosa? Es Dios. Pero a veces, a pesar de que Dios es un Dios relevante, muchas veces nosotros podríamos estar rayando en ser una iglesia no relevante. ¿Una iglesia cómo? No relevante. Pero no quiero hablar mucho de eso. Tenemos una misión. ¿Nosotros tenemos qué cosa? Y eso es la razón de ser de la iglesia. La iglesia no es solo aquel grupo de personas que tienen la misma ideología espiritual donde se reúnen, sino que por tenerla y reunirse, entonces, ¿qué hacen? Deben ir y convertir a otros de creyentes ¿a qué cosa? A discípulos. Pero antes de poder convertir a un creyente a discípulo, el que es miembro activo de la iglesia ya es ¿qué cosa? Un discípulo. Versículo 19, líder, por favor, pónemelo de nuevo. Versículo 19. Por tanto, id y haced ¿qué cosa? No nos mandaron a ser creyentes. ¿Nos mandaron a hacer qué cosa? Y se supone que a quien se le está dando ese mensaje es a discípulos. Porque solo el discípulo puede hacer ¿qué cosa? Número 1. Solo el discípulo puede hacer ¿qué cosa? Entonces, su trabajo es ¿qué cosa? Es hacer. Pero no dice que hagan discípulos del que viene a ellos, sino que el discípulo tienes que salir. ¿A qué cosa? A ser discípulo.
¿Qué dice eso? ¿Que es la asamblea el lugar propicio para ser discípulo? No fue lo que el Señor nos mostró. El Señor nos mostró que no es en la asamblea donde se hace discípulo. Por ejemplo, nosotros todos los esfuerzos evangelísticos que hacemos, donde creemos que la gente se va a convertir en un discípulo, lo hacemos ¿dónde? En el templo. Y no es así. No se hace en el templo el trabajo. Es el trabajo más cómodo, no tenemos que hacer mucho. Nada más lo traemos, hacemos un programa, metemos un 100,000 pesos y vamos a ver qué sale. Se me fueron. ¿Me captan la idea? No fue lo que se nos mandó. Es lo que hacemos, pero no es lo que se nos mandó. Lo que se nos mandó es que a usted como discípulo, a usted como discípulo, a usted como discípulo y a mí como discípulo se nos mandó a que vayamos y hagamos. Tenemos que ir y hacer el discípulo. Por eso yo le digo que aquí lo que somos es hipócritas, somos cristianos afuera en la candela. Cuando la esposa nos falta el respeto, cuando el jefe no quiere medio humillar, cuando los compañeros se burlan de nosotros, en la calle con el ardor del día a día. Ahí es donde somos cristianos, que ponemos la otra mejilla, que damos la capa, que vamos 2 metros. Aquí no. Aquí estamos en aire acondicionado, querido. Allá afuera que lo está llevando la gente mágaro. Allá es que se es cristiano, aquí se es hipócrita. Pero ustedes solamente son cristianos cuando entran aquí. Perdón, nosotros somos cristianos cuando entramos aquí. Solo aquí. Porque aquí es que queremos la realidad de que nos damos en el pecho, nos tiramos en el suelo, levantamos la mano, pero allá afuera nos da vergüenza eso. ¿Me voy a entender? Se me están yendo. Sí, pero lo que yo estoy diciendo ustedes tienen que saber y tienen que reconocer que así lo estamos viviendo. Si fuese como les estoy diciendo de que allá afuera fuésemos cristianos, no estuviésemos pensando en este espacio. Estuviésemos hace tiempo pensando cómo metemos un segundo nivel, cómo tiramos para los lados, porque no cabría la gente, queridos. Esa era la verdad. Si no, vayan cuando vienen las campañas políticas, cuando esos discípulos de ese partido salen a ser discípulos. No buscan iglesia para reunirse, porque no hay espacio, no, son chiquitas. No se da para una reunión. Hay que coger una calle para reunirse. ¿Qué sucede? No sé si me doy entendiendo, me doy dando a entender. Si fuésemos como son esa gente que busca para los votos y que hacen discípulos y hacen eso, hacer discípulos, ellos van haciéndolo. Dice, mira, para que tú seas de mi partido y tú vayas y hagamos la convención. ¿Dónde se reúnen? ¿En iglesias? ¿Ustedes han venido aquí pidiendo prestado eso para hacer una reunión de eso? No, porque no caben. No caben. Van al ayuntamiento y piden permiso por varias calles para cerrar la calle porque hay tanta gente que no se puede albergar en un edificio de 240 metros cuadrados. Si estuviésemos haciendo discípulos, queridos, estuviésemos pidiendo permiso para los sábados cerrar la calle. Porque no tenemos un espacio para meter a esa gente. No sé si me captan. ¿Entendemos eso? Entonces dice que a todas las naciones bautizándolos en el nombre... Pasa el versículo 20, por favor. Entonces dice que hay que enseñarles. ¿Qué cosa qué? Para enseñar primero usted tuvo que haber aprendido. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde usted aprende a ser discípulo? ¿Dónde usted aprende a ser discípulo? En la calle, en el templo. Entonces, si es en la calle, ¿para qué tenemos iglesia? Es aquí donde usted se debe instruir. Pero ojo con esto. A veces, yo no quiero decir esto en transmisión. Me disculpen los